capítulo 10, versículo 46 al 52. Dice, entonces vinieron a Jericó, y al salir de Jericó, él y sus discípulos y una gran multitud, Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando. Y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y muchos le reprendían para que callase, pero él clamaba mucho más, Hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces Jesús, deteniéndose, mandó llamarle, y llamaron al ciego diciéndole, ten confianza, levántate, te llama. Entonces Jesús, deteniéndose, mandó llamarle, te llama. Entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús, versículo 50. Y respondiendo Jesús le dijo, ¿qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo, Maestro, que recobre la vista. Y Jesús le dijo, vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. Gloria a Dios. Padre, gracias por tus palabras en esta tarde. Te bendecimos, te damos gloria y te damos honra, Señor. Yo te pido, Señor, que en esta tarde todo el que está ciego reciba la vista, sea física, sea espiritual, sea humana, Señor. Toda ceguera que hay en nuestra vida se rompe por donde sea que haya sido establecida esta ceguera en nuestro espíritu para que no podamos ver ni trascender lo espiritual ni las cosas de Dios. En esta tarde vengo quebrantando ese espíritu de ceguera y vengo rompiendo, aleluya, todo lo que la ceguera produce. En el nombre de Jesús, vengo cancelando en la vida de cada uno todo lo que la ceguera produce en su espíritu y somos liberados en esta tarde. Establezco en el nombre de Jesús que esta palabra penetran al alma, penetran al corazón, penetran a la necesidad, hablan en esta hora a cada vida, y nadie que está aquí se va como vino, sino que es restaurado, es levantado, es regenerado en el nombre de Jesús por tu palabra. Y esta palabra, aleluya, oh gloria a Dios, vienen del cielo y vienen de parte tuya, Jesús, en esta hora. Sé tú el que hable, sé tú, Señor, el que edifique el corazón y la vida de cada uno que está escuchando. En el nombre de Jesús de Nazaret. Aleluya. Oh, gloria a Dios. Pues, amados, bendito sea Jesús. En esta tarde, lo que el Señor trajo a mi corazón para ustedes y para que le hable sobre la importancia de nosotros romper con toda ceguera espiritual. La importancia de nosotros romper con la ceguera. ¿Qué produce la ceguera? ¿Qué es ceguera espiritual? Gloria a Dios, porque cuando nosotros se nos habla de ceguera, inmediatamente identificamos la ceguera humana, ¿verdad? Lo de la vista física que puede ver, ¿verdad? En lo humano que puede ver todas las cosas que están alrededor nuestra. Y ese es el caso de Bartimeo. Gloria a Jesús, el que escuchamos en la canción y el que escuchamos aquí en la palabra, que es el mismo. Era una persona que estaba ciega de la vista. Pero podemos ver algo en este hombre. No estaba ciego espiritualmente, estaba ciego físicamente. Y hay muchas personas que tienen vista humana, pero están ciegos espiritualmente. No tienen ningún tipo de visión ni entendimiento del mundo espiritual, ni tampoco entienden lo que es de Dios y lo que no es de Dios. ¿Qué cosas? ¿Por qué? Porque aunque entienden manifestaciones del mundo espiritual, no saben discernir o distinguir, ¿verdad? Es como una persona ciega que tú le puedes poner lo que sea adelante y no pueden entender lo que es. Hay inclusive niveles de ceguera. Hay personas que pueden ver bultos. Asimismo, la persona que es ciega espiritualmente pueden ver cosas y ver y entender que hay cosas malas y cosas buenas. Pueden ver bultos espirituales, pero no en realidad discernir claramente qué es lo que están viendo, qué es lo que significa, ¿verdad? Entonces, en esta tarde yo vengo rompiendo todo espíritu de ceguera en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús de Nazaret. Entonces, en la ceguera física, ¿verdad? Según los médicos, la principal
causas de ceguera física que dañan la vista del cuerpo humano son la ceguera crónica, son las cataratas, la glaucoma, la degeneración macular relacionada con la edad, las opacidades corneales, la retinopatía, diabética, el tracoma y las infecciones oculares infantiles, como la causa por la carencia de vitamina A. Esas cosas causan daño en tus ojos para que tú no puedas ver físicamente. Pero así como nosotros podemos ver que hay muchas cosas que causan daños para que tú no puedas ver físicamente y te dañan tu vista, ¿verdad? Y dañan tus ojos para que tú no veas claramente lo que está al frente tuyo. Asimismo, espiritualmente hay muchas cosas que dañan tu vista espiritual para que tú no puedas ver en lo espiritual ni discernir lo espiritual. Y déjame decirte algo, que hay muchas cosas que causan esta ceguera. Y la Biblia es muy clara y nosotros podemos ver que Jesucristo predicó mucho sobre la ceguera espiritual. Habló de esto constantemente, ¿verdad? Inclusive lo escuchamos en una ocasión que dice, no le haga caso a esos fariseos que son ciegos, guías de ciegos y van a caer en el hoyo. Jesús mismo dijo esto y Jesús hablaba mucho sobre la ceguera espiritual y hablaba también, y también sanó muchos ciegos. Inclusive muchos eruditos tienen un poquito de humor con esto y dicen que Jesús solamente sanó hombres, no sanó mujeres. No sabemos por qué de la ceguera. Pero no, eso es un chiste, porque en verdad, así como hay hombres ciegos, hay mujeres ciegas, espiritualmente completamente. Eso es solamente un humor. Gloria a Jesús. Pero sí sanó muchas personas con problemas de la vista, pero era más fácil para Jesús sanar a alguien físicamente de ceguera física que de ceguera espiritual. Fíjate que los debates más grandes que Jesús tuvo fue con esta gente que estaba ciega en las cosas de Dios, porque ya tenían un bloqueo en su espíritu que no le permitía ver lo de Dios, sino que ya ellos tenían un sistema religioso que le decía que esto es Dios y no había quien lo hiciera ver. Entonces vemos con facilidad cómo Jesús le abría los ojos a los ciegos y cómo Jesús sanaba a los ciegos físicamente, porque no estaban ciegos espirituales. Y sin embargo, a los que tenían vista física le daba mucho trabajo sanarlo de tanta ceguera espiritual, de tantas incredulidades, de tanto bloqueo que había en su alma para entender las cosas de Dios y ver las cosas de Dios. Esta es una de las cosas que Satanás pelea mucho y lucha mucho por cegar a la humanidad, por poner a la humanidad ciega a cómo Dios funciona, a cómo funciona el cielo, a cómo funciona su palabra, para que la gente no entienda y no perciba y no se salve. Por eso Él ha creado todo un sistema ahí en el mundo que trata de definir a Dios de tantas maneras, pero si lo que tú estás escuchando no te abre los ojos espirituales, lamentablemente o viene del enemigo o viene de seres humanos que el enemigo está usando para bloquearte, para bloquear tu vista espiritual, tu entendimiento de quién es Dios. ¿Por qué? Porque Dios, cuando Dios viene a la vida de una persona, si es el Dios del cielo, toda ceguera tiene que irse. Entonces, cuando es el verdadero Dios, tú comienzas a entender cosas espirituales que jamás habías entendido antes. Cuando es el verdadero Dios, tú comienzas a hablar y comienzas a caminar en su palabra y a comprender su sistema, porque el verdadero Dios es la luz, dice la Biblia, que Dios es la luz, Jesús es la luz, Jesucristo es la luz del mundo. Entonces, ¿qué quiere decir? Que Jesucristo, cuando llega a la vida de la persona y la persona en verdad sirve a Jesús, hay un rompimiento en su alma, hay un rompimiento en su vida que lo hace entender las cosas espirituales y las cosas que son verdaderamente de Dios. Si es el verdadero Jesús. Si no es el verdadero Jesús, es un sistema humano, es una ilustración humana, porque estás perdido y estás ciego. Así como podemos ver en un ciego carnal, en un ciego humano, podemos ver los estragos que la falta de vista causa en una persona que no tiene vista física. Así podemos ver en las causas, en las cosas espirituales también, el estrago que causa no tener la revelación del verdadero Dios. ¿Cómo identificamos si estamos ciegos espiritualmente?
Entonces, vamos a ver en qué estás pasando mucho trabajo. Entonces significa que hay una parte ciega que no está viendo lo que Dios quiere que tú veas y no estás entendiendo lo que Dios quiere que tú entiendas de lo espiritual. Por lo tanto, hay una ceguera. Hay algo que te ciega, hay algo que te bloquea, ¿verdad? Entonces nosotros podemos ver con los ojos físicos y podemos ver muchas cosas y no siempre entenderlas. Todo lo que nosotros vemos con los ojos lo entendemos. No todo lo que vemos con los ojos lo entendemos. Entonces eso pasa mucho también con el aspecto espiritual. No todo lo que vemos, ¿verdad? Espiritual lo vamos a entender inmediatamente. Necesita revelación, necesita explicación, necesita que se enseñe. Vemos en este mismo ciego, Bartimeo, ese es su nombre, vemos que este hombre era un mendigo, ¿verdad? Porque estaba ciego, estaba limitado en la sociedad, no podía trabajar ni valerse por sí mismo. Vemos que hoy en día hay tantos recursos que muchas personas ciegas sí se valen por sí mismos. En muchas cosas, de todas maneras, tienen impedimento. ¿Por qué? Porque la ceguera trae bloqueo. El no poder ver te limita. Entonces, el no poder ver espiritualmente también te limita. Así como te limita no poder ver físicamente, te limita cuando tú no puedes ver espiritualmente. Muchas veces tú eres una persona limitada porque tú no sabes con lo que estás peleando. Tú no entiendes que hay un mundo espiritual completamente satánico y a veces tú dices, ay, eso sí es satánico y tú puedes ver que es malo, pero tú crees que por alguna razón a ti no te va a afectar o a ti no te toca. No, mi amor, lo malo es malo y está ahí y está haciéndote la guerra todos los días. Entonces, tu falta de entendimiento de lo espiritual y tu ceguera espiritual te limita a entender con qué estás peleando, qué es de Dios, qué no es de Dios, qué en realidad es lo que te está causando los problemas que te está causando. Hay cosas que peleamos con fuerzas humanas y le damos todo lo que tenemos y decimos, pero ¿y por qué que no se resuelve? Si yo he hecho todo, si yo hago tanto, ¿por qué? Porque solamente estamos peleando en lo físico, en lo lógico. Estamos peleando en el entendimiento humano, estamos peleando en la vista de lo físico. Pero el Señor fue muy claro, el Señor Jesucristo fue muy claro que no solamente existe lo físico, existe lo espiritual. Entonces, estamos peleando batallas con nuestra fuerza humana y nuestra capacidad. Y a veces es una capacidad muy buena y las fuerzas son muy buenas, pero no tenemos resultado porque estamos peleando en lo físico, algo que en verdad está dañado en lo espiritual. Algo que está mal en el mundo espiritual y que es un agente del infierno que te está haciendo la guerra y se está riendo de ti porque te tiene como un trompito en lo mismo, y tú no te das cuenta ni puedes ver que es una guerra más que humana, es espiritual. Entonces, ¿qué hace la ceguera? Que tanto como la física y como la espiritual, número uno, te limita, te trae límites, entonces te limita. Así también la ceguera espiritual te limita, tanto en lo humano como en lo espiritual te limita. Entonces, no puedes caminar en la vida con libertad. Ustedes saben que aunque un ciego físico que no tenga vista humana, haya tantas cosas que lo hacen funcionales hoy en día, ¿verdad? Tantos recursos. De todas maneras, es una persona que no puede caminar con la misma libertad que una persona que ve, ¿sí o no? Una persona con limitación de ojos no camina con la misma libertad y con la misma cosa, por más hábil que sea y por más que pueda ver, no puede caminar igual que una persona, ni la misma libertad que una persona que tiene vista humana. Entonces, igualmente, una persona que no tiene vista espiritual tampoco puede caminar en la misma libertad que camina una persona que tiene visión espiritual, que tiene revelación de Dios del cielo y que entiende las cosas espirituales. No es una persona que camina, la persona que tiene visión, revelación de Dios, camina en una libertad que alguien que esté espiritualmente estancado nunca va a experimentar y nunca va
a poder disfrutar como la disfruta una persona que entiende lo que en el mundo espiritual está pasando, lo que no es de Dios y lo que es de Dios, y lo que hace daño y lo que no hace daño. ¿Entiende? Entonces, el enemigo quiere esclavizarnos, por eso él quiere quitarte tu visión, tu entendimiento y tu capacidad de entender al verdadero Dios. Por eso la gente cree que el evangelio es una opresión o un sistema donde la gente ahora tiene que someterse. No, el evangelio es libertad. ¿Sabe por qué? Porque tú estás entendiendo lo que está pasando verdaderamente en el mundo, y tú estás entendiendo verdaderamente lo que está pasando en el mundo espiritual. Entonces tú te puedes mover donde otros no se mueven. Tú puedes hacer cosas donde otros no la pueden hacer. Lo que pasa es que nosotros muchas veces tenemos esta capacidad, pero no la usamos. Somos cristianos, somos hijos de Dios y andamos en su visión y en su luz, pero no usamos la luz para ver lo que tenemos que ver y caminar en ella y poder triunfar donde otros no pueden triunfar y tener victoria donde otros no tienen victoria. Entonces, la ceguera te limita. Vemos que el ciego estaba en una postura, ¿verdad? Donde él era mendigo. Dependía de la caridad de los demás. Dependía de lo que los demás le dieran. Porque él era ciego físico. Entonces, cuando tú eres una persona ciega espiritual, que no quieres crecer ni desarrollar tu visión espiritual en Dios, tú eres una persona que tú dependes siempre de los otros. Eres una persona dependiente de que otro te ayude. ¿Por qué? Porque hay cosas que tú puedes hacer físicamente, pero cuando tú no entiendes las dos cosas, tú estás limitado como ser humano. Y muchas veces hay cosas estancadas en tu vida de pobreza y de miseria porque no comprendes cómo Dios se mueve, cómo Dios hace las cosas y cómo es su reino, porque es un reino que aunque está aquí en la tierra, es un reino que está aquí en la tierra y no tiene nada que ver con el sistema del mundo y no tiene que ver nada cómo el mundo funciona. Entonces, cuando nosotros venimos a Jesús, nuestra vista es abierta a esa realidad, a esa verdad de que nosotros ya no tenemos que ser mendigos porque nosotros dependemos del Dios Todopoderoso. Nosotros sabemos quién Él es y nuestra vista es abierta a la realidad de la manifestación del Dios del cielo. Entonces, ¿cómo sanar la ceguera espiritual? Como nosotros vimos, y como le estaba hablando, hay ceguera, ¿verdad? Hay muchas razones por las que hay ceguera física. Así hay muchas razones por las cuales hay ceguera espiritual. Entonces, para tú saber dónde está tu ceguera, tú tienes que hacerte un examen. Tú tienes que ir al doctor de la vista, oftalmólogo, para que te revise la visión y te diga cuál es el problema de que estás ciego, que no puedes ver bien, o que cuál es, ¿verdad?, qué es lo que necesitas o qué nivel de lente necesitas, cómo se puede remediar. Asimismo, cuando tú estás ciego espiritualmente, tú necesitas consultar la palabra de Dios y ser enseñado en la palabra y ser instruido en la palabra y que la palabra te sea revelada. Por eso es que la gente que anda de iglesia en iglesia y que anda de sitio en sitio no crece espiritualmente, no cambia, no madura, porque tú necesitas un lugar que te instruya, tú necesitas que Dios te ponga bajo un líder espiritual que pueda dirigir tu vida y pueda enseñarte paso a paso y pueda estar ahí para ti. ¿Por qué? Porque para eso es que Dios pone la iglesia y pone el líder espiritual, para que tu líder te enseñe a ver lo espiritual que tú no ves, lo que tú no comprendes, y para que tú recibas a través de ese líder la revelación de la palabra que te quita todas las cegueras que tú tienes, ¿verdad? Y para que te enseñe dónde está la raíz de tu problema. En el mundo o en lo físico, cuando tú tienes problemas de la vista, tú vas al doctor, pero en lo espiritual, tú vas al líder espiritual para que te ayude a ver y a entender. Entonces, ¿cómo tú sabes que tú estás con un líder espiritual que es la persona que te correcta? Bueno, tiene que enseñarte a ver
en el mundo espiritual. Si tú no recibes revelación de Dios del cielo, si el Dios del cielo no se está revelando en tu corazón, no se está moviendo, no está operando en tu vida, búscate otro líder. Porque el líder que está conectado con Dios tiene que poderte darte visión espiritual, tiene que abrir tu entendimiento, tiene que conectarte con el Dios del cielo, y tu mente tiene que empezar a entender la revelación de la palabra, que revela la condición de tu ceguera espiritual, la condición de tu vida espiritual, que no te está permitiendo avanzar y que no te está permitiendo crecer. Ahora, muchas veces cada uno de nosotros le tomamos tiempo para entender lo que se nos está revelando. Hay cosas que muchas veces yo le explico 5, 6, 7 veces, y cuando se la pregunto a la persona apenas la está entendiendo. Muchas veces no es que el líder no está revelando la palabra ni lo que yo necesito para que mi ceguera espiritual se quite, sino es que yo estoy un poquito lento o lenta en percibir y entender, ¿verdad? Entonces tenemos que ver cuál es la situación. Si es que no se me está enseñando nada, o si es que yo estoy estancado o estancada en una forma de ver las cosas, en una forma de interpretar, ¿verdad? Que tiene que ver con mi cultura o con lo que me enseñaron antes, que no tiene que ver con la palabra. Entonces, Dios te va a conectar a alguien que te va a enseñar la palabra. Y cuando tú la aprendes, esta palabra dice que lámpara es a mi pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Es decir, la palabra de Dios revelada, instruida por una persona conectada con el Dios del cielo, te va a revelar, te va a instruir, te va a hacer lámpara a tu camino para lo que tú vas a hacer, todas las cosas en tu vida se vayan moldeando según Dios. Entonces, la ceguera espiritual se empieza a cambiar. Ya tú no ves las cosas como las demás personas la ven, ni la interpretas como los demás la interpretan, porque ahora tú has recibido ¿qué? Luz. Tú has recibido claridad, porque la palabra te instruye y te enseña, ¿verdad? Y te capacita. Así mismo como cuando el doctor, el oftalmólogo va a tu vista y te dice lo que está mal y qué es lo que necesita, y te da un lente o te dice opérate y te sana, ¿verdad? Tu problema de ceguera física. Así mismo la palabra de Dios sana tu ceguera espiritual y la transforma. Pero esta palabra, ¿verdad?, tienen que ser instruida a través del Espíritu Santo, que los recibimos, ¿verdad?, cuando venimos a Jesús, y los recibimos, ¿verdad?, a través de estar conectado a un cuerpo en Cristo, en la iglesia, con un líder espiritual que te va a guiar y va a ayudarte a sanar todas esas áreas ciegas espirituales que tú tienes, que no te dejan ver, que no te dejan caminar en el reino para recibir todas las bendiciones, todo lo que Dios tiene para ti, para sanar lo que está mal en tu corazón y en tu alma. Entonces, hay muchas causas que crean en nosotros ceguera espiritual. La Biblia habla de varias de ellas, y yo le voy a decir lo de la Biblia. No le voy a decir todas las que yo conozco, porque no terminamos en esta tarde, ¿verdad? Yo le voy a dar unas cuantas de la Biblia para empezar. Que la Biblia habla sobre la ceguera espiritual. La ceguera espiritual, una de las cosas que la Biblia dice que produce ceguera espiritual es la rebeldía. En Ezequiel capítulo 12, versículo 1 a 2, Ezequiel dice: vino a mí palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, tú habitas en medio de la casa rebelde, los cuales tienen ojos para ver y no ven, tienen oídos para oír y no oyen, porque son casas rebeldes. Entonces produce la rebeldía ceguera espiritual y también sordera espiritual. Eso es la rebeldía. Por eso que Satanás trabaja tanto creando sistemas en el mundo y creando leyes que sean rebeldes a la palabra de Dios, que sean rebeldes a lo que Dios establece, porque cuando la persona entra en cualquiera de estas acciones de rebeldía que son en contra de lo que Dios dice, ya la persona comienza a cegarse espiritualmente y a cegarse y hacerse sordo, ¿verdad?, lo que la palabra dice. Crea ceguera, porque ahora una persona te está instruyendo y te está diciendo, no, porque este es el camino a Dios, y tú dices, bueno,
yo voy a obedecer eso. Y tú obedeces eso y eso te está cegando en tu vida espiritual, te está bloqueando, no te deja ver el verdadero Dios, no te deja, tú no sientes el verdadero, te aleja de Dios. Entonces, espérate. Entonces, una rebeldía a la palabra. Yo tengo que buscar qué dice la palabra sobre eso. Por eso es que nosotros los evangélicos, cuando hablamos la palabra, cuando le hablamos a alguien, decimos lo que dice la palabra. ¿Por qué? Porque es a la palabra que tú eres rebelde o no rebelde. Entonces, cuando tú eres rebelde a la palabra de Dios, la palabra deja de ser luz y lumbrera en tu camino, porque te vuelve ciego y sordo. Por eso que nosotros todo lo que decimos tiene que identificarse con la Biblia. ¿Por qué? Porque la Biblia es la que nos alumbra, lo que nos da luz. Entonces, que alguien me enseñe, que me enseñe espiritualmente, pero porque hay mucha gente por ahí enseñando espiritualmente. Hay mucha gente enseñando demonio, espíritu, satanismo, brujería como algo espiritual. Hay gente enseñando idolatría como algo que es espiritual correcto. Hay inclusive gente, yo me he encontrado con psíquicos que me dicen, no, pero yo soy cristiana y soy psíquica. Yo le digo, sí, pero la Biblia habla contra el zodiaco. Y si tú estás haciendo interpretación de la luna, de los signos zodiacales, la Biblia lo condena. Entonces tú no estás con la palabra. Eso es rebeldía a la palabra. Tú puedes decir que eres cristiana, pero estás rebelde a la palabra. Entonces hay mucha gente que te habla cosas que dicen que son espirituales, pero tú tienes que verlo con la Biblia, porque dice, ven acá, la Biblia es luz y lámpara a mi camino. Y eso que me están diciendo está rebelde a la Biblia. Entonces yo no lo puedo escuchar porque contradice lo que Dios enseña. Contradice lo que Dios demanda. Contradice la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque la rebeldía a la Biblia y la rebeldía a lo que Dios ordena produce ceguera y sordera espiritual. Acuérdense, no estamos haciendo un paralelo con la ceguera física, pero ¿para qué? Para que entendamos lo que produce ceguera espiritual. Y la Biblia dice que la rebeldía a la palabra produce ceguera espiritual. La incredulidad. Segunda de Reyes 6:17. Y vemos ahí que oró Eliseo a Dios para que le abriera los ojos a su criado. Vemos que el criado de él creía que el ejército que venía lo iba a atacar, ¿verdad? Sin embargo, le dijo, Señor, ábrele los ojos espirituales. Tuvo que abrirle los ojos a Giezi, al criado de Eliseo, porque él solamente estaba viendo en lo natural. Entonces no estaba viendo en lo espiritual. ¿Por qué? Porque le faltaba fe al Dios que servía Eliseo, que era el Dios a que él tenía que servir. Entonces cuando tenemos incredulidad, perdemos la visión de lo que Dios está revelando y de lo que Dios quiere revelar. Cuando somos incrédulos, cuando decimos, no, oímos todos esos disparates que la gente dice, la Biblia la creó un hombre, o no, Dios, y todas esas interpretaciones humanas, entonces entramos en espíritu de incredulidad. Hay un espíritu en el mundo espiritual que se llama el espíritu de Grecia. Se le llama el espíritu de Grecia porque Grecia fue una de las que trajo las innovaciones, ¿verdad?, de la ciencia, pero al mismo tiempo trajo mucha contradicción a lo espiritual, donde ellos practicaron muchas de las religiones que tenían que ver con endiosar el cuerpo, con endiosar tantas cosas, y trajeron tantas cosas que parecen lógicas. Tú vas a escuchar muchas cosas que parecen lógicas, y entonces eso va a traer incredulidad a lo que Dios está hablando a través de su palabra, y a lo que Dios está hablando a tu vida, y a lo que el Espíritu Santo está ministrando a tu corazón. Te van a traer lógica y te van a traer palabras que parecen, oye, hay cosas que tú escuchas que tú dices, guau, que te matan la fe. Hay documentarios hechos por hombres donde ellos tratan de hacer lógica de la Biblia, de lo que pasó cuando Dios abrió el Mar Rojo, que tú te ponías a ver todo eso y tú dices, wow, pero no fue Dios, no fue un milagro.
entonces se te mete un espíritu de incredulidad y de lógica, de humanismo, porque hay mucha lógica que trata de explicar la fe y trata de explicar a Dios. Ninguna lógica humana, ningún sistema humano puede revelar al Dios del cielo. Número uno, la Biblia dice que nosotros solamente podemos encontrar a Dios a través de la fe y creer que le hay y que Él es el Dios verdadero. Mientras tú estés tratando de medir a Dios con las cosas de este mundo y con la lógica, los sistemas de este mundo, tú no vas a encontrar al Dios del cielo, porque Dios es espíritu y es necesario de ser adorado en espíritu y en verdad. Entonces, Dios es revelado a nuestra vida a través, ¿verdad?, de la fe. La incredulidad es contraria a la fe. Es tratar de explicar a Dios en un método humano, de encajar a Dios en un método, en un pensamiento humano. Y Dios nunca se va a encajar a una mente humana, porque nosotros somos delante de Dios finitos y Dios es infinito. ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros somos limitados y Dios es ilimitado. Por lo tanto, nuestra capacidad no puede explicar a Dios. Dios tiene que ser revelado a nuestra vida. Entonces, por eso es que entramos en incredulidad cuando tratamos de encajar a Dios en nuestra mente pequeña y decir esto es Dios. La cosa se nos vuelve un disparate, porque nos volvemos ciegos espiritualmente, porque ahora queremos limitar a Dios a la mentalidad humana. Entonces, la rebeldía, la incredulidad producen ¿qué? Ceguera espiritual. Poner nuestra fe y nuestra mirada en las circunstancias y problemas y no en Dios, ¿verdad? Dijo Job en el capítulo 17, versículo 7, mis ojos se oscurecieron por el dolor y mis pensamientos todos son como sombra. Cuando llegan las tribulaciones, cuando llegan los problemas, cuando llegan las cosas, ¿verdad?, que nosotros nos sentimos abrumados, dolidos, es como algo que nos ciega al Dios al que nosotros servimos. Es como una pared que se mete, ¿verdad?, porque estamos pasando por dolor y se nos olvida que nosotros servimos a un Dios ilimitado, a un Dios todopoderoso, y entramos en incredulidades, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros ponemos nuestros ojos en lo que nos está pasando y se nos olvida lo que la palabra de Dios revela sobre el Dios del cielo, entramos en ceguera espiritual. Salmo 88, 9. Mis ojos enfermaron a causa de mi aflicción. Te he llamado, oh Jehová, cada día y he extendido a ti mis manos. El salmista habla, ¿verdad?, que en su aflicción esto le produjo ¿qué? Ceguera espiritual. Ceguera espiritual. Nosotros tenemos que entender que las dificultades no son más que Dios. Tu problema no es más que Dios. Tus problemas son pequeños en las manos de Dios. Y nosotros no entendemos eso. Nosotros nos ponemos nuestros ojos en la circunstancia, no en el Dios que nos puede sacar de esa circunstancia, no en el Dios que nos puede librar de esa circunstancia. Cuando nosotros tenemos nuestra vista puesta en lo que está pasando y no entendemos que el Dios del cielo es más grande, nosotros nos volvemos ciegos espiritualmente. Yo sé que si yo le pregunto a la mayoría de ustedes cuál ha sido su reacción cuando viene un problema, ustedes todos me van a decir que en realidad han culpado a Dios, se han enojado con Dios, se han puesto a decir, ay Dios, ¿por qué tú me permites esto? Le echamos la culpa a Dios por lo que está pasando. Y cuando nosotros mantenemos ese tipo de actitud produce ceguera espiritual. ¿Sabe por qué? Porque nosotros vivimos en un mundo caído, ¿verdad? En una humanidad caída en pecado, y eso produce los males, pero el Dios del cielo produce el cielo, es decir, produce todo lo contrario. Entonces, si yo estoy en una circunstancia difícil, Dios me la está permitiendo, pero el Dios del cielo tiene más poder que esa circunstancia. Entonces, Dios, ¿qué me quiere enseñar a través de esto para librarme, para sacarme? Porque Dios nunca te quitará la prueba ni el proceso, pero te enseñará, te dará la habilidad, te capacitará, te dará las armas espirituales que necesitas para vencer y para atravesar toda situación difícil que tú tienes, porque Él es todopoderoso y Él puede con todas las cosas. Entonces, tenemos que tener cuidado con las cosas que practicamos, que nos van creando plataformas religiosas que producen en nosotros ceguera espiritual y por ende producen esterilidad.
El Señor una vez me reveló que el espíritu de religión se llama en el mundo espiritual estéril. ¿Qué quiere decir eso? Que no produce nada. Y tiene mucho sentido porque la palabra de Dios declara, y Jesús mismo se declara como la vida verdadera, como el que produce los pámpanos y la savia y los frutos y el poder. Entonces, si Jesús es la vida, el enemigo es la sequía. Entonces, cuando nosotros nos alejamos del conocimiento del Dios a quien nosotros servimos, entonces entramos en ceguera espiritual, en bloqueos, y dejamos de percibir la vida de Jesús, dejamos de recibir la savia que nosotros sabemos que la savia que producen las plantas, ¿verdad? Producen las plantas lo que hace que crezca y que salgan los frutos. Entonces, cuando tú estás desconectado del Jesucristo y del Dios verdadero, en ti no hay nada que produce, te va volviendo estéril en lo espiritual, te va secando, te va volviendo una persona que no entiende ninguna de las cosas espirituales, sino que te conduce por la vida solo por tu mentalidad y solo por la lógica que te hace tu mente, o por muchos libros escritos por hombres que no tienen nada que ver con lo que Dios revela y con lo que Dios está hablando a nuestra vida. Entonces nosotros tenemos que entender que cuando nosotros somos personas que nos dirigimos en la carne, caminamos en la carne, vamos a producir la carne, dice la palabra. Todas las cosas que nosotros caminamos y andamos en la carne producen ceguera espiritual. Primera de Juan 2:11. Pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe dónde va, porque las tinieblas le han cegado los ojos. ¿Ok? Dice aquí la palabra que cuando nosotros tenemos conductas de dolor, de falta de perdón, de aborrecimiento hacia cualquier ser humano, sea familia, sea amigo, sea quien sea el del trabajo, sea alguien que esté alrededor, eso produce en nosotros tinieblas. Inmediatamente tú permites en tu corazón, en tu alma, una negrura, es decir, un sentimiento que produce negrura, un sentimiento de aborrecimiento, de dolor, de ira, de falta de perdón, y tú permites que esto se anide en tu corazón y en tu alma, esto te ciega como ser humano y te va volviendo ciego a las cosas de Dios y te va quitando el entendimiento de las cosas, y tú te vas volviendo una persona que hace las cosas como te convienen, pero en verdad no eres una persona que prospera en lo espiritual, que crece en las cosas de Dios, porque en tu corazón hay negrura, y muchas veces esa negrura lo que hace es traer más tinieblas a tu vida, enfermedades, decepciones, y tú dices, ay, pero ¿por qué es que yo soy una víctima, una persona que vive de decepción en decepción? Bueno, vamos a ver cuáles son tus choices, cuáles son las cosas que tú eliges hacer, cuáles son las cosas que tú eliges anidar en tu corazón y que tú permites ahí. ¿Por qué? Porque guardar rencor, enojo, malestar, nunca eso afecta a la persona que te está haciendo daño. Eso solo te afecta a ti, eso solo te trae negrura a ti. Entonces, perdonar y no permitir eso en tu corazón te hace a ti ser una persona que tome decisiones en justicia, en sano juicio. Pero cuando tú entras en esa decepción, en ese dolor, y comienzas a hablar ya mal, ay, pero sí, pero mírala, porque qué mala, porque qué esto, porque qué es una loca, y tú comienzas a hablar todo lo que te sale por la boca, y tú comienzas por ahí a criticar. ¿Tú qué pasa? Tú te llenas de negrura. Tú te llenas y te desconectas del cielo, entonces te vuelves ciego espiritualmente. Estas cosas producen en nosotros ceguera espiritual, producen en nosotros contaminación, ¿verdad? Entonces, tenemos que estar alerta en nuestra alma. ¿Cuáles cosas me están contaminando que ya yo no veo correctamente? Que ya las decisiones que yo estoy tomando son malas. ¿Qué cosas en mi vida, verdad, están descarriladas? Porque espiritualmente yo soy una persona que está desconectada verdaderamente de lo que está bien y lo que está mal, porque he empezado a dejar que negruras y cosas que son, verdad, del infierno lleguen a mi vida. Mateo 6, 22, 23 dice, la lámpara del cuerpo es el ojo. Así que si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz.
Pero si tu ojo es maligno, todo tu cuerpo estará en tinieblas. Así que si la luz que hay en ti es tiniebla, ¿cuánto no serán las mismas tinieblas? ¿Verdad? Y dice Mateo 5:29, por tanto, si tu ojo derecho es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no de tu cuerpo sea echado en el infierno. Es una forma fuerte, ¿verdad? De la Biblia decir, sabemos que no le está mandando a sacarse el ojo a nadie, sino es una forma fuerte de decir que en el mundo, espiritualmente hablando, que si en tu vida hay algo que te produce esa negrura de la que estamos hablando, ¿verdad? Que si tú estás permitiendo en tu vida esos bloqueos, es mejor que te saques el ojo, es decir, mejor que te deshaga de eso y no que caigas en el infierno porque tú sencillamente quieres estar atado a esas cosas y eso lo que está provocando es ceguera y daño espiritual. A veces nos agarramos de las cosas o de situaciones o de personas que no nos convienen, ¿verdad? Por situaciones emocionales. Y lo que la Biblia dice aquí, que si es tan exageradamente, ¿verdad? Que si tu ojo, porque nadie se va a sacar un ojo y tampoco la Biblia está diciendo sácate un ojo, sino te está diciendo tan importante es tu ojo y si fuera necesario que fuera el ojo que tú sacaras, sácatelo. En otra palabra, necesitas remediar el asunto, no importa cuán extremo sea la situación y cuán extremo sea lo que tengas que hacer. Necesitamos nosotros comprender que Dios vino a liberarnos de todas nuestras cegueras espirituales y que Él quiere que nosotros veamos y entendamos. Y vemos aquí, Bartimeo era un ciego que tenía problemas físicos. Tenía problemas físicos y tenía problemas para ver físicamente. Pero por lo que entendemos en esta historia que leímos, este hombre, Bartimeo, tenía problemas físicos, pero no estaba ciego espiritualmente. ¿Y qué me hace entender a mí en esta historia que él no tenía, que era una persona espiritualmente abierta? Él no está viendo con sus ojos físicos a Jesús, pero sabe quién es Jesús. Porque lo llama y le dice, hijo de David, ten misericordia de mí. Hijo de David, es una revelación teológica que a lo mejor ni siquiera ustedes que están aquí hoy en día, que han escuchado hablar tanto de Jesús, podrían explicarla. Esa revelación de que Jesús era el hijo de David, lo que él estaba diciendo, se había dicho que de la descendencia, de la genealogía de David, nacería el Mesías. Y cuando él le dice hijo de David, le está diciendo tú eres el Mesías prometido, tú eres, aleluya, el Salvador del mundo. Este hombre está ciego físicamente, pero espiritualmente está muy abierto, de tal manera que le reconoce a Jesús y aunque todo el mundo le hizo querer callar y lo quiso detener y le quiso decir, tú no puedes, Bartimeo, seguir voceando que Jesús venga a ti, él no se detuvo, sino que al contrario, alzó más fuertemente su voz y clamó a Jesús. Clamó a Jesús, tanto así que Jesús tuvo que venir donde él. Y esta historia es una revelación para nosotros. Es para que nosotros entendamos, ¿verdad? Lo que estaba pasando en la vida de ese hombre. Estaba ciego físicamente, pero espiritualmente no estaba ciego. Y Jesús quería que nosotros, ¿verdad? Lo que estamos hoy en día escuchando esta historia, entendiéramos eso. Porque si Jesús no lo deja gritar, si Jesús no lo deja que lo llame, si Jesús no le hace esta pregunta, nosotros no entendemos qué estaba pasando. Este hombre tenía una revelación de quién era Jesús y Jesús le hace esta pregunta y él le dice que recobre la vista. Oh, la vista física. Pero Jesús le dijo, no, mi hijo, tu fe te ha salvado. Tu fe. Es decir, saber que yo soy el Mesías, que yo soy el Salvador, el Hijo de Dios, creer en mí y llamarme a mí, hoy ha traído tu liberación física. Hoy te ha sanado de tu ceguera física. ¿Por qué? Porque tu ceguera espiritual fue abierta. ¿Qué me dice eso a mí? Que hay muchas cosas que estamos padeciendo físicamente porque estamos ciegos espiritualmente.
Porque espiritualmente no tenemos el entendimiento. Estamos pasando dolor, estamos pasando situaciones difíciles, estamos pasando por cosas que no superamos porque estamos ciegos espiritualmente. No tenemos la revelación del Mesías en nuestro corazón. No tenemos la revelación de Jesús. Y cuando nosotros no tenemos la revelación del Mesías, nosotros padecemos. Cada vez que yo estoy en una situación difícil, yo no me enfoco en la situación. Yo comienzo a orar y a decir, Jesús, hay una revelación de ti aquí que yo no estoy viendo. ¿Qué hice? ¿Qué dije? ¿En qué no he crecido? ¿Qué no estoy mirando? Enséñame, por dolorosa y grande que sea la situación que estoy enfrentando. Si me enfoco en el problema, me voy a quedar mal. Pero ¿sabe por qué? Porque no estoy ciega espiritual. Yo reconozco al Mesías al que sirvo. Yo sé a quién le sirvo. Yo sé con quién estoy conectada. ¿Sabes tú con quién estás conectado? ¿Sabes quién es tu Dios? ¿A quién tú sirves? Entonces en esta hora, esa situación que tú estás pasando, Jesús tiene la revelación. Así como le dijo a Bartimeo, por tu fe te has salvado. Recibe la vista, recibe y que tus ojos te sean abiertos. Y aquel ciego que por año era un mendigo, que por año era un hombre, aleluya, que no tenía vista física, en ese momento sus ojos fueron abiertos. Y por eso que esa canción de Rafi Colón, Bartimeo, me gusta tanto, porque él dice, Bartimeo, aleluya, por fin vio el rostro de su madre, por fin vio el rostro de sus amigos, aleluya, por fin pudo ver la naturaleza, por fin pudo ver lo que nunca antes podía ver. Así mismo es cuando tú despiertas al Espíritu Santo, cuando tú despiertas espiritualmente, cuando Jesús entra a tu vida, tú despiertas cosas que no entendías, que no podías ver antes, que no comprendías por qué eran así. Y esas cosas vienen a ser, aleluya, restauradas, cambiadas en tu vida. Porque Jesús revela lo oculto, Jesús revela lo espiritual, revela lo humano, revela toda situación oscura en nuestra vida, porque Él es la luz del mundo, Él es la luz a nuestra vida y Él quiere que en esta tarde tú rompas toda ceguera espiritual. Toda área de tu vida que está oscura, Él la quiere alumbrar, Él la quiere iluminar. Él quiere que nosotros salgamos de todo lugar de rebeldía, de limitación. Jesús quiere que nosotros en esta tarde recibamos liberación en las áreas que hace tiempo le estamos orando, que hace tiempo le estamos pidiendo a Dios. Quizás estamos llorando, Señor, dame una casa. Nosotros somos los que nos quedamos enanos. Mira, la bendición siempre está aquí y nosotros somos los que tenemos que alcanzar. ¿Dónde está la revelación de lo que estamos orando, de lo que Dios quiera traer a nuestra vida, para que nosotros entendamos que Él tiene más para darnos que nosotros para pedirle? Toda situación en tu vida que no ha sido transformada, tienes que orar para que el Señor te dé la capacidad de ver lo que no está viendo, revele lo que tiene que revelar, saque toda la rebeldía, saque toda oscuridad, todo lo que en tu vida no te conecta con la palabra, todo lo que no te permite crecer. Jesús está aquí en esta tarde para romperlo, para cambiarlo, para restablecer, para sanar. Así como le dijo a Bartimeo, tu fe te ha entregado la vista física, porque tú reconociste a Dios. Y Dios no necesita. Cuando Él quiere hacer un milagro, Él lo hace porque Él es soberano. Él es soberano. Dios es soberano. Pero nosotros somos los que tenemos que recibir revelación. Nosotros somos los que tenemos que tener hambre de ver y de entender espiritualmente y de transformar lo que está mal con nosotros, lo que necesitamos cambiar. Oh, gloria a Dios. Así que ahí donde tú estás en esta hora, aleluya, entra en la revelación del Espíritu Santo. Oh, gloria a Jesús.